Imagínese un atardecer en las montañas del Cáucaso. Los últimos rayos de sol pintan de naranja una cresta de roca a 1400 metros de altura. Por un sendero estrecho suben los pastores con sus rebaños. Detrás, los labradores que vuelven de los campos del valle. Sus voces rebotan contra la piedra y se pierden en el aire frío. Y entonces se oye un chirrido de cadenas. Al extremo del camino, un puente de madera empieza a levantarse. Al otro extremo de la aldea, lo mismo. Las cadenas crujen, los tablones se despegan de la roca y el único paso hacia la aldea desaparece en el aire. En las torres de vigía alguien enciende un fuego. La aldea se ha cerrado por dentro, como un cofre. Esto es Gamsutl, una aldea donde vive gente corriente, pastores, herreros, tejedores. Ni castillo ni fortaleza militar, sino un barrio de montaña que cada noche se convierte en un lugar al que no se puede entrar. ¿Por qué? Para entenderlo hay que mirar dónde está. La cresta de la montaña Gamsutmir se eleva sobre el valle como la proa de un barco de piedra. Desde arriba se ven decenas de kilómetros en todas las direcciones, y hacia la aldea lleva un solo sendero, tan estrecho que apenas cabe una persona con su carga. Un puesto de vigilancia perfecto y a la vez una trampa para cualquier atacante. El nombre de la aldea lo dice todo. Gamsut significa al pie de la fortaleza del Yan. Según la tradición, el Yan vivía en la cumbre, sus guerreros en las laderas y alrededor fue creciendo la aldea. Pero hay un detalle que se nota enseguida. En el valle, más abajo, hay terrenos planos, agua cerca, tierra buena para sembrar, sitios cómodos. Nadie sube a vivir a una roca por capricho. Se sube cuando el miedo a lo que hay abajo es más fuerte que cualquier incomodidad. Y en estas montañas, durante siglos, ese miedo tenía razón de ser. Ahora camine conmigo por dentro. Las casas crecen de la montaña. Los constructores tallaban un trozo del peñasco y lo convertían en la primera pared. La piedra sobrante iba a los muros restantes. Cada casa sale de la roca como una rama sale del tronco. Y entre ellas, callejones tan estrechos que hay que caminar de lado. Eso tampoco es un accidente. Si un enemigo logra pasar los puentes y entrar en la aldea, lo que le espera es un laberinto de piedra, pasillos donde no cabe un escudo, esquinas ciegas, escaleras que suben y bajan sin lógica aparente. Una pesadilla para un soldado con armadura. Un terreno perfecto para el vecino que conoce cada piedra desde que era niño. Los techos se hacían con vigas de madera cubiertas de tierra y arcilla. Después de cada aguacero fuerte, las mujeres subían a aplanarlos con un rodillo de piedra. Un techo aquí no era algo que se ponía una vez. Era un trabajo que no terminaba nunca. Igual que la propia casa, cada generación añadía un piso, reparaba un muro, cambiaba una viga. Una casa en Gamsutl no se compraba. Se heredaba, se defendía, se reconstruía durante décadas. Era el trabajo de toda una vida. Y la vida aquí giraba alrededor de una cosa: el agua. El manantial estaba más abajo de la aldea y era el único. Lo llamaban comida-agua y le atribuían propiedades curativas. Cada mañana las mujeres bajaban a por agua con cántaros, cantando. Dicen que a las recién casadas las mandaban al manantial como una especie de prueba. El camino era empinado y los cántaros pesaban. En las plantas bajas de las casas vivían las vacas. No por falta de sitio para un establo. El calor de los animales subía a través del suelo de piedra y calentaba los pisos donde dormía la familia. En las montañas del Cáucaso, donde el invierno dura meses, una vaca debajo del suelo era la calefacción más fiable que existía. Y sobre cada puerta, un detalle que hoy nos dice más de lo que parece: una piedra tallada con el nombre del dueño. Era a la vez documento de identidad, placa en la puerta y registro civil de la aldea. Todo en un trozo de roca. Esas piedras siguen ahí, sobre puertas que ya no se abren. Said Ibragimov, ex maestro de historia y descendiente de gamsutlenses, lo resume así: mi abuelo construyó esta casa. Vivió 96 años y todo lo hacía él solo. Las paredes de piedra, los suelos, los techos, los marcos de las ventanas. Junto a una de las puertas, cuenta Said, solía sentarse su viejo maestro de escuela, un hombre que le ponía un apodo a todo el que pasaba por delante.
La calle era pequeña, pero el vecindario era un mundo. Dicho de forma sencilla, Gamsutl funcionaba como un castillo y un barrio a la vez. Donde otras ciudades tenían barreras, aquí había puentes levadizos. Donde otras ponían un portero, aquí había una torre de vigía con fuego. La aldea entera era una máquina pensada para una sola cosa: sobrevivir. Pero había algo más. Debajo de la aldea, en la propia roca, se abrían unas entradas oscuras, bocas de cuevas que bajaban hacia la montaña. Los vecinos sabían para qué servían, y esa es una de las páginas más sombrías de esta historia. Llegaremos a ella. Los gamsutlenses sabían cómo recibir al enemigo, pero había una pregunta a la que ni siquiera ellos podían responder. ¿Cuántos años tenía su aldea? Un día la respuesta salió de la tierra, y nadie pudo leerla. Un día, en el viejo cementerio de Gamsut, cavaban una tumba, y a 1,5 metros de profundidad la pala golpeó contra algo duro. Era una losa, tenía inscripciones, pero ni árabes ni latinas. Nadie en la aldea pudo leer ni un solo signo. Said Ibrahimov, el mismo maestro de historia que nos contó la casa de su abuelo, recuerda ese día. La losa estaba boca abajo, cubierta de tierra apretada. Cuando la limpiaron, vieron líneas talladas con cuidado, letras de un alfabeto que ninguno de los presentes había visto en su vida. No era desgaste ni descuido, aquello pertenecía a otro idioma, a otro mundo. Tiempo después, la losa fue llevada a los arqueólogos del centro de Gunib, la ciudad más cercana con un laboratorio. El veredicto: la lápida tenía unos 1500 años. La escritura era antigua, preislámica, de una época en que el Islam todavía no había llegado a estas montañas. Pero hay otra versión, también citada con frecuencia. En los alrededores de Gamsut se encontró una lápida con letras talladas en persa antiguo, y su edad, según esa estimación, ronda los 2000 años. ¿Es la misma piedra con 2 lecturas distintas o son 2 hallazgos diferentes? Las fuentes no se ponen de acuerdo. Lo que sí sabemos es que bajo la tierra de Gamsut hay algo más viejo que cualquier recuerdo vivo de la aldea. Y aquí vale la pena detenerse un momento. Una lápida tallada en las montañas del Cáucaso no era un objeto corriente. Tallar piedra llevaba semanas de trabajo. En una economía donde se contaba cada cabra y cada saco de grano, encargar una lápida con inscripciones costaba lo mismo que un buen buey, puede que más. Quien yace bajo esa losa no era cualquiera en su tiempo. Era alguien con peso, con nombre, con familia que podía pagar ese tributo. Y sin embargo, hoy ni siquiera podemos leer cómo se llamaba. Pero una piedra sola, por antigua que sea, todavía no es la biografía de una aldea. Así que miremos las paredes. Sobre la entrada de la antigua mezquita de Gamsutl hay una piedra con una cruz grabada. Una cruz cristiana, clara, tallada con intención. Eso quiere decir algo muy sencillo. Antes de ser mezquita, ese edificio fue una iglesia. Y la memoria de los vecinos va más lejos todavía. Según la tradición que pasa de padres a hijos, antes del cristianismo aquí se practicaba el zoroastrismo, es decir, una religión persa antigua centrada en el fuego como símbolo divino. Piensen lo que eso significa. En un mismo muro conviven las huellas de al menos 3 religiones. Primero el fuego, después la cruz, después la media luna. Cada fe llegó, construyó sobre las piedras del anterior y la siguiente hizo lo mismo. Gamsutl es como un palimpsesto, es decir, como uno de esos pergaminos antiguos donde cada siglo escribía encima del texto anterior sin borrarlo del todo. Si uno mira con atención las capas de abajo, todavía se ven. Resulta que las pruebas más antiguas no están en la propia aldea, sino a pocos kilómetros de ella. Junto a la vecina aldea de Choj se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Cáucaso nororiental. Los científicos han encontrado allí capas culturales que van desde el Mesolítico hasta la Edad del Bronce, es decir, restos que abarcan miles de años. Gente vivió en este mismo valle mucho antes de que existiera ningún han, ninguna fortaleza, ningún puente levadizo. El valle era habitable y estaba habitado desde tiempos que se miden no en siglos, sino en milenios. Todo parece indicar que Gamsutl es muy viejo, pero ¿cuánto exactamente? Y aquí viene lo que tal vez sea el dato más sorprendente de toda esta historia. No lo sabemos. Saur Tsoholov fue el primero en organizar visitas a Gamsutl.
el primero en traer a periodistas y curiosos para que vieran la aldea con sus propios ojos. Itzoholov dice algo que cuesta creer. Sobre la aldea abandonada más famosa del país no se ha escrito ni una sola monografía científica. Ni una. Nadie se ha sentado a estudiar Gamsutl como se estudia un yacimiento arqueológico serio, con excavaciones, con dataciones, con un informe que se pueda leer y discutir. Por eso las estimaciones de la edad de la aldea van de 2000 a 5000 años, según a quien se le pregunte. Ese margen enorme, esa diferencia de 3000 años, existe precisamente porque nadie ha hecho el trabajo. La piedra con las inscripciones ilegibles podría dar respuestas, los muros con sus capas de religiones podrían dar respuestas, el suelo bajo las casas más antiguas podría dar respuestas, pero nadie ha preguntado de manera seria, y mientras tanto, las piedras callan. Callan en un idioma que ya no existe, en un alfabeto que nadie reconoce, sobre una persona cuyo nombre se perdió hace más de 1000 años. Sea cual sea la edad de Gamsut, su otoño más terrible lo vivió en 1741. Ese año, al valle donde se alza la aldea entró el ejército de un hombre al que llamaban el azote del universo. Ya no puede haber paz entre nosotros. Mientras conservemos el juicio, lucharemos y destruiremos al invasor. Esas palabras las pronunció Pir Muhammad, el cadí de Sogratl, es decir, el juez religioso de una pequeña aldea de montaña vecina de Gamsutl, y se las dijo al hombre que acababa de conquistar la India. El hombre se llamaba Nadir Shah Afshar, gobernante de Persia, conquistador de Delhi, dueño de un ejército que las fuentes de la época estiman en hasta 100.000 soldados. Los gobiernos europeos lo conocían bien. En 1741, mientras él marchaba sobre el Cáucaso, media Europa peleaba la guerra de sucesión austríaca, España incluida, que combatía en Italia por recuperar sus antiguos dominios. Nadir Shah movía el mapa del mundo. Las cortes europeas seguían cada paso suyo con inquietud, y ese año decidió que los montañeses de Dagestán, que se negaban a pagar tributo, debían ser deportados y sus valles vaciados. Las comunidades del Dagestán fueron cayendo una tras otra. La última sin conquistar era Avaria, la región de las montañas altas, y el camino hacia ella pasaba por el valle de Andalal, es decir, el mismo valle donde están las aldeas de Sogratl, Choj, Megev y sobre su cresta de roca Gamsutl. Antes de que empezara la guerra, los montañeses intentaron negociar. Enviaron emisarios al campamento del Shah. Nadir Shah los ejecutó. A partir de ese momento ya solo quedaba una opción. La respuesta de Pir Muhammad fue la respuesta de todo el valle. Finales de septiembre de 1741. Al valle de Andalal empiezan a llegar milicias de todo Dagestán. Hombres que la víspera eran enemigos entre sí se ponen hombro con hombro. Las mujeres y los niños se visten con ropa de hombre para que, vistos desde abajo, los defensores parezcan más. Unos 5 días durarán los combates, repartidos entre Sogratl, Choj y Megev. Y aquí entra en juego algo que usted ya conoce. Las terrazas de cultivo son estrechas. Las gargantas entre las aldeas son profundas. La caballería del Shah, acostumbrada a las llanuras de Persia, no puede desplegarse. Donde en campo abierto un jinete vale por 10 soldados a pie, en estos pasillos de roca un jinete es solo un blanco lento. El ejército más poderoso del continente entra en un laberinto de piedra y se atasca. Es el mismo principio que protegía a Gamsutl cada noche cuando subían los puentes, la estrechez como arma. Solo que ahora la estrechez abarca todo un valle. Y entonces llega la lluvia. 3 días de temporal, agua sin parar sobre las montañas. Y aquí la diferencia entre un ejército y otro se vuelve decisiva. Los soldados del Shah usan fusiles de mecha, es decir, armas que se encienden con una cuerda que arde despacio. Cuando la cuerda se moja, el fusil calla. Los montañeses, en cambio, usan fusiles de chispa, un pedernal que golpea el metal y salta una chispa. La lluvia no les afecta. Durante 3 días un ejército dispara y el otro no puede responder. Un canto popular que se transmitió después lo resumió así. Los campos de Megev, que nunca habían recibido abono, fueron alimentados con sangre persa. El 28 de septiembre, Nadir Shah ordena la retirada. Según el despacho del embajador francés de la Chetardier, a lo largo de la campaña en Dagestán, el Shah perdió hasta la mitad de sus hombres y casi todos los caballos.
Piense en lo que significaba perder un caballo en aquella época. Para un montañés, un caballo era un patrimonio, el ahorro de años. Para el ejército del Shah, perder casi toda la caballería era como perder toda la flota de camiones de un ejército moderno. Sin caballos no se mueve ni la comida, ni las armas, ni los heridos. La derrota no fue solo militar, fue una bancarrota. Su secretario personal, Mehdi Janas-Trabadi, le puso nombre a lo que había pasado. Llamó a Andalal la región de la desgracia. En una gruta del valle, todavía hoy se pueden ver restos humanos, los huesos de los soldados persas. Hubo tantos muertos que los montañeses no daban abasto para enterrarlos. Y para la aldea, el precio de la victoria tampoco fue pequeño. Una cosecha quemada significaba un invierno de hambre. Por eso habían intentado negociar hasta el último momento. La guerra nunca es gratis para nadie, ni siquiera para el que gana. Un siglo más tarde, el valle vivirá el final de otra guerra. En 1859, en la meseta de Gunib, a un día de camino de Gamsutl, se rendirá el imán Shamil y con él terminará la larga guerra del Cáucaso. Y sobre la propia aldea quedará flotando una tradición. Dicen que a Gamsutl nunca lo tomó nadie, ni los persas ni el ejército del zar. No hay documentos que lo confirmen, pero tampoco hay documentos que lo desmientan, y esa imposibilidad de saber se ha convertido, con el tiempo, en parte de la leyenda. Los viejos del valle cuentan más cosas. Cuentan que hubo una guerrera que atrajo a los invasores hasta una garganta estrecha donde el río se tiñó de rojo, y desde entonces se llama el Río Rojo. Cuentan que después de las guerras, Shamil usó el inexpugnable Gamsutl como prisión para condenados a muerte, una especie de Siberia en miniatura. Lo cuentan como lo contaban sus abuelos, sin dudar, porque así se transmiten las historias en las montañas. Si son ciertas o no, eso lo veremos más adelante. Lo que sí sabemos, y está bien documentado, es lo siguiente. El valle del que Gamsutl formaba parte resistió al ejército que había tomado Delhi, y lo venció con el mismo principio sobre el que estaba construida la propia aldea, la estrechez de piedra. Un ejército en una llanura es como agua en un cauce ancho, fluye con toda su fuerza. Pero cuando el cauce se estrecha como un cuello de botella, la fuerza se convierte en apiñamiento, y el apiñamiento en derrota. Esa era la prueba suprema de esta tierra, y la tierra la aprobó. La tradición de la fortaleza que nadie pudo tomar no nació de la nada, pero Gamsut sabía recibir al enemigo que viene por el camino. Su verdadero verdugo vino de otra forma, sin banderas, sin disparos, sin que los centinelas de las torres lo vieran llegar. Si están disfrutando de esta historia, les pido un favor muy sencillo. Denle al botón de me gusta y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a que más personas puedan encontrar este tipo de contenido. Y ahora una pregunta. Acabamos de ver cómo un valle de montaña derrotó al ejército que había conquistado la India. ¿Conocen algún otro lugar pequeño que haya resistido a una fuerza inmensamente mayor? Cuéntenlo en los comentarios, que a todos nos gustan esas historias. Seguimos. A comienzos del siglo XX, Gamsutl está en su mejor momento. Unas 300 casas, hasta 3.000 habitantes. Tiene tienda, correo, escuela, club, incluso un pequeño hospital con maternidad. Los niños van a clase, los pastores bajan al valle con los rebaños, los artesanos trabajan el metal y la lana. La aldea que sobrevivió a imperios parece que va a durar para siempre. Y justo ahora empieza a morir. Pero antes de contar cómo, hay que hablar de las cuevas. ¿Se acuerda de aquellas entradas oscuras bajo la aldea, las que prometimos explicar? La aldea no recordó la fecha de esa calamidad, recordó las cuevas. En algún momento de su historia, el cólera llegó a Gamsutl, y todo lo que durante siglos había protegido a la aldea se convirtió en su trampa. Un solo manantial para todos, el mismo del que cantando bajaban a buscar agua las mujeres. Calles tan estrechas que 2 personas se rozaban al pasar. Sin médico, sin medicinas, sin manera rápida de bajar a un enfermo hasta el valle. El aislamiento que frenaba a los ejércitos no frenaba la enfermedad. Al contrario, la encerraba dentro. Los vecinos tomaron la única decisión que podían tomar. A los enfermos los llevaban a vivir a las cuevas que se abren bajo la aldea. Allí se quedaban, según cuentan, hasta la curación total o la muerte.
Esas bocas oscuras en la roca eran el lugar a donde iba la gente cuando el resto de la aldea ya no podía hacer nada por ellos. Según la memoria familiar que transmite Said Ibrahimov, la población de Gamsudl, que en distintas épocas se calcula entre 1000 y 3000 personas, quedó reducida a unas 40 tras el brote. La cifra es oral, imposible de comprobar, pero el recuerdo de las cuevas es unánime. Gamsudl se recuperó del cólera, volvió a llenarse, volvió a crecer, llegó a ese pico de 300 casas del que hablamos al principio. Pero lo que vino después fue distinto, porque contra lo que vino después no había cuevas, ni puentes levadizos, ni callejones estrechos donde esconderse. Lo que vino fue el siglo XX. La óptica se invierte. Mire la aldea con otros ojos, los ojos de alguien que ya no necesita defenderse. La altura, que durante siglos significaba seguridad, ahora significa 1 hora de camino hasta el agua y hasta el campo de cultivo. La inexpugnabilidad significa que no hay carretera, que no llega la ambulancia. La autonomía significa aislamiento. Todo lo que fue escudo se ha convertido en condena. Saur Tsoholov, el mismo que años después llevaría a los primeros visitantes hasta Gamsudl, recuerda lo que le contaban de niño. Aún en mi infancia, el río junto a Choj se cruzaba a caballo. El alud se llevó el puente y los habitantes pasaron 2 meses aislados del mundo. El alud de lodo destruyó el único paso que conectaba la aldea con el valle. 2 meses sin poder bajar ni subir. El año exacto no se conservó en la memoria, pero sí sus consecuencias. Muchos de los que bajaron después del alud ya no volvieron a subir. El camino que a mediados de siglo todavía permitía el paso de un carro se convirtió en un sendero para mulos. Y por aquellos mismos años en que la luz se llevaba el puente, a la aldea llegó la luz eléctrica. Parece una contradicción. ¿Cómo puede hacerle daño la electricidad a un pueblo? Pero piénselo así. Hasta los años 70, los gamsutlenses solo conocían la vida que tenían. La luz trajo algo más que bombillas. Trajo la noticia de que existía otra vida. Majachkalá, la capital, estaba a 3 horas. Allí había trabajo pagado, hospital de verdad, agua del grifo, una escuela donde los hijos podían estudiar más allá del 4º curso. La fortaleza ya no hacía falta, no había incursiones, no había ejércitos a las puertas, y contra la comodidad no se levantan murallas. Las cifras lo dicen sin piedad. En 1970, unos 200 habitantes. En 2002, 17. En 2010, 10. Ese enemigo que los centinelas de las torres nunca vieron, tiene por cierto una dirección conocida también en España. Se llama la España vaciada. Más de 3.000 pueblos abandonados, 3.400 municipios en riesgo de despoblación. Lo que mató a Gamsudl, la carretera, el enchufe, el grifo, es lo mismo que vació Soria, Teruel y la serranía celtibérica. La fuerza que vació estas montañas no es local, es global. Y la economía del éxodo es muy sencilla de entender. Un sueldo en la ciudad, por bajo que sea, da más que la vida de vivir de lo que da la tierra. Restaurar una casa de piedra en Gamsudl cuesta más que comprar un piso en Majachkalá. Y cada kilo de lo que se necesita, gas, cemento, harina, sube a cuestas o a lomos de burro 2 kilómetros ladera arriba. Los números no cuadran. Y cuando los números no cuadran durante suficiente tiempo, la gente se va. Nadie expulsó a los gamsutlenses. Se fueron solos, uno a uno, llevándose las llaves de casas que no había a quien vender. Fue un asedio al revés. La aldea no se rindió al enemigo. Fue su propia guarnición la que desertó, soldado a soldado. A la fortaleza que, según dicen, ningún ejército pudo tomar, la mató el precio de la comodidad. La aldea murió de que en otros sitios se vivía mejor. Entre los que se habían ido estaba un joven de una casa que daba al borde del precipicio, hijo de una familia de apicultores. Se llamaba Abdul Salil. Se fue más lejos que nadie, a Siberia, a la ciudad de Novokuznetsk, a trabajar en lo que hubiera. A finales de los 80 parecía que la historia de Gamsud estaba escrita, pero en ese mismo momento, a 3.000 kilómetros de allí, en Novokuznetsk, un hombre oyó una pregunta que le dio la vuelta a la vida y le regaló a la aldea moribunda un 1/4 de siglo más.
Novokuznetsk, Siberia, finales de los años 80. Un obrero dagestaní vuelve del turno y se sienta a cenar con un conocido ruso. En algún momento de la conversación, el ruso le hace una pregunta que parece sencilla. «Es tu tierra. ¿Qué haces aquí?» Hay una canción que dice, «Mi dirección no es una casa ni una calle. Mi dirección es la Unión Soviética». Nosotros vivíamos de eso. Pero tu dirección, ¿cuál es? El obrero se llamaba Abdulsalil Abdulsalilov y se quedó sin palabras. Después, solo, pensó, ¿y mi patria? Gamsutl. Entonces puedo vivir en Gamsutl sin que nadie me reclame nada. Hacia 1989 volvió a la aldea moribunda. Volvió a la casa familiar, una casa del siglo XVIII donde habían vivido 5 generaciones de su familia. Esa casa tenía una historia oscura, anterior a su bisabuelo. Un viejo que vivía allí mató a tiros a un pastor cuyos rebaños habían entrado en su ladera de siega. Los parientes del pastor vinieron de noche y le prendieron fuego a la casa con el viejo dentro. Las ruinas quedaron abandonadas hasta que el bisabuelo de Abdulsalil, un hombre llamado Suleimán, las compró y las reconstruyó piedra a piedra. Desde Suleimán, cada generación había vivido entre esas paredes. El bisabuelo, el abuelo, el padre, Abdulsalil. Marcharse habría significado traicionar a 4 generaciones, cada una de las cuales había reconquistado esa casa. Así que se quedó. La vida de Abdulsalil en Gamsut no se parecía a nada que usted conozca. Sin gas, sin agua corriente, sin electricidad. El agua la acarreaba desde el mismo manantial del que durante siglos habían subido las mujeres con sus cántaros. En la pared de la casa colgaba el viejo contador, pero la línea llevaba años cortada. Lo guardaba, decía, como recuerdo de que alguna vez en la aldea hubo luz. Cocinaba con leña. Su pensión era de 5.000 rublos, es decir, unas decenas de euros al mes. No alimentaba el huerto, que trabajaba con un sistema antiguo de barbecho. Plantaba una parcela, la dejaba descansar 2 años y la tierra le devolvía la cosecha. Tenía 8 colmenas. La miel no la vendía, la regalaba. Si las abejas necesitan algo, decía, lo dejo todo y voy a las abejas. Uno pensaría que un hombre solo en una aldea vacía vive en silencio, pero Abdulsalil no vivía en silencio. Leyó toda la literatura universal de la biblioteca del pueblo vecino de Choj a 1 hora de camino ladera abajo. Era uno de sus lectores más constantes. Su conexión con el mundo era un receptor de radio. Llamaba a los programas en directo, hablaba con los presentadores, contaba cosas de su vida en la montaña. En un programa que se llamaba Concierto a la Carta, un radioyente llamado Gazan de Chechenia le dedicó una canción a Abdulsalil del Dagestán que tiene mucha miel. Y así, a través de la radio, el ermitaño de Gamsutl se hizo amigos a distancia por todo el país. Los periodistas empezaron a subir a verlo. Le hacían entrevistas, grababan reportajes. Abdulsalil se convirtió en una pequeña celebridad. En broma, se llamaba a sí mismo el alcalde de Gamsutl. El alcalde de una ciudad cuya población entera era él. Pero la escena tiene grietas. Los primeros años tras su regreso, Abdulsalil no estaba solo. La aldea aún respiraba. Malvivían en ella los últimos ancianos, los que no habían querido o no habían podido bajar al valle. Durante un tiempo quedaron 2, él y una vecina de edad. Los rumores decían que no se repartieron Gamsutl, como si los 2 últimos habitantes se hubieran peleado por la propiedad de una aldea entera. La verdad es más sencilla y más triste. Los antiguos dueños de la casa familiar de Abdulsalil le habían dejado las llaves a la vecina y ella guardaba allí sus patatas y sus trastos. Cuando él volvió y le pidió que recogiera todo, ella se ofendió y no le dirigió la palabra hasta el final de sus días. Los 2 últimos habitantes de una aldea de siglos. Y ni siquiera ellos hicieron las paces. Los vecinos se fueron yendo, unos a la ciudad, otros al cementerio. Abdulsalil los fue enterrando, año tras año, hasta quedarse el último de todos. En sus últimos años vivía de verdad solo en Gamsutl. Y entonces, en una de las entrevistas, dijo algo que quizá explica por qué se quedó mejor que cualquier otra cosa. Te dicen que tienes más de 50. ¿Qué has dejado en este mundo? Pues mira,
Planté un árbol, mantuve una casa, recibí invitados, conté la historia. Intento ennoblecer un poco esta vida. Se consideraba más feliz que los que se fueron. Piense en eso un momento. Un hombre sin luz, sin agua corriente, sin vecinos, con una pensión que apenas alcanza para sal y azúcar, se consideraba más feliz que las personas que viven en la ciudad con trabajo, con calefacción, con un hospital a la vuelta de la esquina. Puede que estuviera equivocado, o puede que supiera algo que los demás habían olvidado. Abdul Salil no se quedó atrapado en el pasado. Eligió ser el último guardián del mundo de sus antepasados, como un farero que enciende la luz cada noche aunque los barcos hace tiempo que pasan por otro estrecho. Murió en 2015, tan calladamente como había vivido. La aldea se quedó por primera vez en toda su larga historia sin nadie. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Gente hubo más que nunca. ¿Puede una aldea morir 2 veces? Hoy, por el mismo sendero que Abdul Salil recorría solo, suben más de 100 personas al día. Un todoterreno UAZ lleva a los turistas hasta la mitad de la cuesta por 100 rublos. Quien prefiere no caminar puede alquilar un caballo por 1000. Un guía como Ahmad, que conoce cada piedra del camino, cobra 2000 rublos por su vida. Hay cola para hacerse una foto junto a la puerta que se hizo famosa en las redes sociales. En el mirador que da al valle, las parejas se piden matrimonio. Junto a la casa donde vivió Abdul Salil, sus familiares han puesto una placa en su memoria. Los turistas suben atraídos por las historias. El alcalde de la ciudad vacía, la fortaleza que nadie pudo tomar, la guerrera y el río rojo. Cada visitante que sube y graba un video atrae a 10 más. En España pasa algo parecido. Belchite se ha convertido en un pueblo fantasma con visitas organizadas. Granavilla recibe turistas como un museo al aire libre. La diferencia es que allí hay taquilla y aquí hay selfies. El fenómeno es el mismo, el escenario distinto. Pero hay una pregunta que flota sobre toda esta concurrencia. ¿Cuánto de lo que atrae a la gente es verdad? Prometimos volver a las leyendas y ha llegado el momento. La guerrera que atrajo a los invasores hasta una garganta donde el río se tiñó de sangre. No hay ningún documento que la mencione. Es un relato que explica un nombre geográfico, el Río Rojo, como hay decenas de relatos así en el Cáucaso. La tradición de que Shamil usó Gamsutl como prisión para condenados a muerte, su Siberia en miniatura, vive solo en la memoria oral. En las fuentes escritas sobre Shamil no aparece tal prisión. Y la tradición más grande de todas, la de que a Gamsutl nunca lo tomó ningún ejército, ya la conocemos, convive con su propia imposibilidad de prueba. Y aquí hay algo que merece que nos detengamos. La piedra del cementerio sigue sin leerse. Del yan que dio nombre a la aldea y a la montaña no se sabe nada más que el propio nombre. No se ha escrito ni una monografía sobre Gamsutl. Y eso sí que nadie lo ha explicado todavía. La aldea abandonada más visitada del país, la que sale en todos los reportajes de televisión, la que atrae a miles de personas cada año, y ningún científico se ha sentado a estudiarla en serio. Lo que pasa es que Gamsutl no es la excepción. Es solo la primera línea de una lista muy larga. En Daguestán hay centenares de aldeas fantasma. Viejo Kayib, Viejo Gor, Koroda, Kalakoreish. Las montañas están sembradas de civilización abandonada. 150.000 hectáreas de terrazas artificiales, visibles desde el espacio, son el monumento silencioso al trabajo de generaciones que ya no están. El último gran éxodo de los montañeses hacia el llano fue a mediados del siglo XX, y la ciencia no se ha ocupado de Gamsutl como no se ocupa de las demás. En España los llaman la España vaciada, y hay más de 3.000 pueblos en la misma situación. Los alojamientos rurales que los españoles montan en aldeas restauradas, casas con encanto, fines de semana en el campo, son el equivalente exacto de las etnocasas que los daguestaníes han empezado a abrir en sus aldeas de piedra. El mismo diagnóstico en continentes distintos, y ese mismo diagnóstico tiene otro final posible. En las aldeas vecinas de Gamsutl, los descendientes de quienes se fueron están devolviendo las casas familiares a la vida. Las convierten en alojamientos para huéspedes que quieren ver las montañas, dormir entre muros de piedra, despertar con el canto de los pájaros.
El mismo turismo que erosiona Gamsutl a otras aldeas las está salvando. Porque en Gamsutl los visitantes trepan por los muros, se llevan las piedras talladas con los nombres de los antiguos dueños, esas mismas piedras que un día fueron el documento de identidad de cada familia. El turismo sin control destruye lo que viene a admirar. Los historiadores llamaban a Gamsutl museo al aire libre ya en el siglo pasado, pero estatus oficial de museo no tiene hasta hoy. ¿Quién cuida las paredes? ¿Quién protege las lápidas? ¿Quién decide qué se puede tocar y qué no? Nadie. La pregunta queda abierta y no tiene respuesta fácil. ¿Qué les quedará a los nietos, un museo o unas ruinas? El viajero Alexander Popov, que subió a Gamsutl y escribió sobre lo que vio, lo resumió con palabras que quienes suben aquí repiten de una forma u otra. El tiempo se había detenido. Silencio, muros que ya no ven, ventanas que ya no se abren. No un lugar que dé miedo, sino un lugar que encoge el corazón. En vida de Abdul Salil, la aldea no le interesaba a casi nadie. Después de su muerte, llena cada día como una sala de conciertos. La aldea donde nadie vive da de comer a guías, choferes, dueños de caballos y vendedores de té al pie del sendero. La aldea muerta ha creado más puestos de trabajo que la aldea viva en sus últimos años. Gamsutl sufrió una segunda muerte, la muerte del silencio, y su futuro ya no lo deciden los que vivieron en ella, sino los que vienen a mirarla. Queda la última pregunta, la misma con la que empezamos, al amanecer, junto a la estufa encendida. Entonces, ¿qué fue lo que venció a la fortaleza que, según dicen, nadie pudo tomar? La respuesta es sencilla, y por eso duele. A Gamsutl no lo venció un ejército, lo venció una carretera, un enchufe, un grifo de agua corriente. La fortaleza estaba construida contra la guerra, y la guerra dejó de venir. Las aldeas no mueren cuando las toman, mueren cuando dejan de volver a ellas. Pero queda la otra mitad de la pregunta. ¿Por qué volvió Abdul Salil? Volvió porque una noche, en una cocina de Siberia, un conocido le preguntó cuál era su dirección. Y esa pregunta pesó más que todo lo que la ciudad tenía para ofrecerle. Volvió y perdió contra la demografía, contra la fuerza lenta que vacía las montañas. Año tras año fue enterrando a los últimos vecinos hasta quedarse el último de todos. Pero ganó otra cosa. Su cuarto de siglo de lealtad a la aldea moribunda convirtió a Gamsutl en un nombre que la gente conoce. Los periodistas subieron por él, los turistas vinieron después. Y ahora, quizá, esos mismos desconocidos con mochila que suben cada día sean los que terminen salvando lo que queda de las piedras. Y la lápida del cementerio, la piedra con la que empezó el misterio, sigue sin descifrar. Nadie ha leído esas letras. Puede que nadie las lea nunca. Gamsutl se fue sin revelar su edad. Puede que sea la única fortaleza que logró defender. Amanece otra vez sobre la cresta de la montaña Gamsutmir, la misma luz naranja sobre las mismas piedras, los mismos pájaros, pero la ventana donde un día ardía el fuego ahora está a oscuras, como todas las demás. La piedra de los muros todavía guarda el calor del día anterior. El viento pasa por las ventanas vacías sin que nadie lo oiga. Huele a hierba, a tierra mojada, al verano que sube desde el valle. Más abajo, el manantial sigue corriendo. El mismo manantial al que un día bajaban las mujeres con sus cántaros, cantando. El agua no sabe que ya no la espera nadie. La aldea duerme. Por primera vez en toda su larga vida no tiene a nadie a quien vigilar. Los puentes pueden quedarse abajo. Duerman también ustedes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia les ha gustado, les agradezco de corazón que le den a me gusta y que se suscriban al canal para no perderse lo que viene. Y les dejo con una última pregunta. En su país, ¿hay algún pueblo o aldea que se esté vaciando como Gamsutl? ¿Algún lugar que conocieron lleno de vida y que hoy está en silencio? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Buenas noches. Duerman bien.